por qué se da este fenómeno de la falta de oposición en Tierra del Fuego. Oposición hay, lo que no hay es ejercicio de la oposición. Gabriel, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, estamos empezando el primero de estos programas que hemos denominado Contrapuntos. Vamos a participar Carla Fulgenzi, vos y yo, en este espacio semanal para pensar, repensar y discutir distintas cuestiones vinculadas con la realidad social, política y económica de Tierra del Fuego. ¿Cómo va, Guillermo? Un gusto estar aquí con la gente que nos estará viendo ahora en las distintas plataformas. Y sí, la idea es pensar, reflexionar sobre asuntos de interés en la provincia, sobre todo políticos y sociales. Así que hoy habíamos pensado, si a vos te parece ya arrancar con el tema de hoy, habíamos pensado en ver por qué, o en analizar por qué se da este fenómeno de la falta de oposición en Tierra del Fuego, ¿no? Yo recuerdo otras épocas de la política nuestra aquí en la provincia, quizá más duras en términos de concentración del poder, por ejemplo, en el manfredotismo, donde aún ahí había oposición, había gente, había dirigentes que plasmaban en sus discursos voces discordantes a todo lo que se estaba haciendo en materia de decisión política en ese momento. Sin embargo, ahora estamos en una época más signada por el silencio, por la falta de voces disidentes, digamos, por los acuerdos que se tejen de manera subterránea y que no se discuten en público. Entonces la idea era analizar por qué se está dando este fenómeno y cómo va a repercutir en términos de política en los próximos meses, en las elecciones que se avecinan, ya sea en las estatuyentes municipales y en las generales del año próximo, ¿no? Gabriel, me sumo a tus reflexiones, a tu lectura de la realidad, diciendo esto. Oposición hay, lo que no hay es ejercicio de la oposición. Recordemos que el gobernador Melella fue electo por Forja, por esta coalición que armó básicamente con una serie de partidos políticos, pero su segunda columna vertebral fue el MOPOF. Forja obtuvo 4 bancas de 15 en la legislatura, el MOPOF por su parte logró 2, es decir, esta coalición gobernante en los papeles tendría 6 bancas, con lo cual sería una minoría. Ahora, lo que está sucediendo, sobre todo después de mediados del año pasado, es que hay una mayoría automática de los 15. El interrogante, sobre todo porque no ha habido una explicación de parte de los 9 legisladores y legisladoras que no forman parte de este espacio oficialista, es por qué no cumplen esa función. Y la gravedad del hecho es que el sistema está diseñado, por un lado, para tener oficialismos y oposiciones. El sistema tiene frenos, contrapesos, balances y desbalances. Esa teoría está rota. Y lo otro es que hay una ruptura de relación entre votantes y representantes, digamos, representantes y representados. ¿Qué quiero decir con esto? Quienes votaron a estos 9 claramente no optaron por Melella. Ahora, estos 9 acompañan las políticas melellistas y se desconoce porque no hay mecanismos o de participación o de ida y vuelta con la comunidad, quién llena ese espacio que la mayoría, porque son estas 9 bancas, dejaron de ejercer este rol opositor. Vos decías de la existencia de una reconfiguración política. ¿En qué pensaste cuando hablabas de eso, Gabriel? Bueno, pensabas en principio en cómo cambió el ámbito de discusión pública, ¿no? En otras épocas yo recuerdo en la legislatura, porque estamos hablando de la legislatura, aunque esto que yo planteo no ocurre solamente en la legislatura, ¿no? Hay falta de oposición, incluso de fuerzas que no tienen representación parlamentaria. Pero si nos referimos a las que tienen representación parlamentaria, en otras épocas, por lo menos hace 20, 30 años desde que se creó la provincia, las primeras discusiones se daban en bancas, ¿no? Era una discusión pública
donde el escenario era la propia legislatura. Yo recuerdo grandes oradores, grandes discursos, votaciones de leyes que se definían después de que se conocían los argumentos, porque quizá esos argumentos eran superadores de los anteriores que se habían pronunciado. Después, con el auge de los medios masivos de comunicación, la radio, la televisión, pareciera que todo eso se corrió a esos ámbitos, ¿no? Se discutía por tele, por radio, en notas de los diarios. Y ahora estamos en una época completamente diferente, donde pareciera que todo ha mutado a las redes sociales, a Internet, pero siempre con mucho menor calidad institucional. Ojalá se debatiera por Twitter algo que tuviera que ver con argumentos o con planes, más bien son operativos de prensa, trolls, digamos, no hay un debate, ciertamente no hay un debate público, ¿no? Y eso es lo que lleva al silencio actual y que me parece que reconfigura la política de Tierra del Fuego, porque hoy por hoy cuesta saber, ahora nosotros vamos a hacer algunas lecturas, cuesta saber en qué está el escenario político, ¿no? ¿Qué va a pasar en materia electoral? Así como cuesta también saber qué va a suceder en otras materias, ¿no? Porque todo se acuerda, insisto, con este término de manera subterránea, no como consenso, porque el consenso es otra cosa. El consenso es lograr el acuerdo entre ideas que parecían opuestas. Podemos definir así el consenso. Lo que hay ahora son acuerdos de intereses, que es una cosa muy distinta, y que entonces, como decíamos recién, reconfigura los poderes. Yo tenía la idea de pensar, si a vos te entusiasma eso, en qué está la política actual en términos partidarios en Tierra del Fuego, cómo se están moviendo las distintas fuerzas en este escenario que acabamos de mantener, de pronunciar, de decir, de describir, y qué va a pasar con cada partido en los próximos meses y el año que viene. Te agrego algunos contrapuntos como el nombre de este espacio digital. Nosotros, coincido contigo, planteamos la inexistencia de la función de deliberación, porque no la hay, ni de oposición, porque no se plasma tampoco en la práctica, pero eso se da sobre todo en el plano provincial. En el plano de la capital, aquí en Ushuaia, de la provincia, sí hay algunos esbozos, quizá esporádicos, no hay una oposición permanente, pero particularmente 2 de los 7 concejales, estamos hablando de Javier Branca como de Ricardo Garramuño, visiblemente, o sea, si uno tuviera que identificar quién es la oposición al intendente Voto, en términos de electos son tanto Branca como Garramuño, y por fuera, como bien decías vos, hay partidos políticos, por ejemplo, el espacio que lidera la abogada Liliana Fadul, que claramente tiene un rol intermitente de oposición. Lo mismo lo que planteó hace prácticamente pocas horas atrás el diputado nacional Héctor Stefani, que se opone a esta convocatoria. Pero eso también plantea una reconfiguración y me parece, te acepto el convite de pensar la reconfiguración en términos políticos. Lo que pasó el año pasado con las PASO y las elecciones nacionales, que en el caso de Tierra del Fuego solamente fue para reelegir a 2 diputados que terminaron siendo Stefani y Jutrovic, que eran diputados anteriormente, es un corrimiento, un desplazamiento de fuerzas políticas, vos corregime cuando sí lo creas oportuno, donde Forja se despega del MOPOF, se incorpora al Frente de Todos, porque a nivel nacional forma parte, y la candidatura, la reelección de Jutrovic, uno podría decir fehacientemente que fue impulsada tanto por Voto como por Melella. Y ahí hay un desplazamiento en relación al MOPOF. Y ahora, en oportunidad de la reforma de la Carta Orgánica, se sostiene ese mismo acuerdo, que ya pareciera que no es coyuntural, y por lo menos se va a prolongar al menos hasta el 15 de mayo, que es la elección. La gran incógnita es qué rol va a ocupar el MOPOF, que es parte de la coalición gobernante, que ocupa la presidencia de la legislatura, la vicepresidencia primera y una de las bancas del Superior Tribunal de Justicia. Claro, es interesante eso, porque
Lo que pareciera que sucede entonces, en términos, empecemos por el gobierno de la provincia, ¿no? Es que hay un intento del gobernador Melella por sumar efectivamente una pata peronista, ¿no? Algunos dicen, podrá ser la legisladora Miriam Martínez quien encabece esa mudanza o esa entrada franca del peronismo al espacio de Melella, no lo sabemos por ahora, pero podría ser. Y al mismo tiempo, como vos bien lo marcabas, el MPF, el Movimiento Popular Fueguino, que no es uno solo, sino que tiene varios sectores, pareciera estar mutando, estar virando hacia otro espacio político que podría ser Juntos por el Cambio, con lo cual nosotros podríamos pensar en una reconfiguración para el año que viene, elecciones provinciales, donde tengamos un bipartidismo muy claro, ¿no? Por un lado, quizá el Frente de Todos, constituido por Melella, por Forja, con los intendentes adentro, con una pata peronista adentro, y por el otro lado, Juntos por el Cambio, donde estarán seguramente el PRO y el radicalismo, que ya están en este momento, quizá el diputado Stefani sea por el resultado que tuvo el año pasado, quien tiene más chances de ser el candidato a gobernador. Y la pregunta es la que vos hacías recién, ¿qué hará el Movimiento Popular Fueguino? Institucionalmente como partido y también sus sectores internamente, ¿no? ¿Virarán, se incluirán dentro de Juntos por el Cambio, irán a la derecha, si se me permite esta antigüedad, o se presentarán de manera independiente, algo que, bueno, han hecho en otras oportunidades, pero no sé si les funcionaría electoralmente, ¿no? Pareciera que vamos en ese camino. Yo coincido con esa línea, más allá de que la política de Tierra del Fuego es muy dinámica, quizá más dinámica que la nacional, y alguno que esté grabando esto ahora lo pasará cerca de las elecciones solamente para burlarse de nosotros. Pero bueno, lo estamos diciendo en marzo del 2022, ¿no? No es sencillo, y más con este escenario que planteamos antes. Pero yo tengo esa sensación de que vamos hacia un escenario como el que acabamos de describir. Sí, uno podría pensar que el Frente de Todos en Tierra del Fuego está en igualdad de condiciones o no, conformado principalmente por los intendentes Buoto y Pérez. No queda muy en claro cuál es el rol del intendente Harrington, Daniel Harrington de Tolwyn, que todo indica que está dentro de este espacio, pero él no exterioriza mucho, con la incorporación ahora más franca o más nítida de Gustavo Melella. Y uno podría decir, bueno, el Frente de Todos es liderado a nivel provincial por Melella, en Ushuaia por Boto, en Río Grande por Martín Pérez, y quizá si Harrington termina de tomar una posición clara en Tolwyn. Ahora, ¿qué es todo el otro espacio? Porque Mónica Urquiza es la vicegobernadora, Pablo Villegas y Damián Loeffler son legisladores por parte de esta coalición, y hoy están en una nebulosa, están en una suerte de media tinta, porque no están yendo a elección, no fueron a diputados, no están yendo a convencionales, Mm. están yendo solos. Como bien decís vos, que hay aglutinación de fuerzas, la probabilidad del MOPOF de tener una buena elección yendo de manera aislada es lo más probable que se licúe. Entonces, lo que uno podría suponer por el origen de la fuerza y la ideología, particularmente de estas tres autoridades electas, Urquiza, Villegas y de Loeffler, que sería presumible que se sumen o se incorporen a Juntos por el Cambio u otro espacio de centro. El tema es cómo va a ser la gobernabilidad a partir de ahora, si el MOPOF, estando en el gobierno, queda afuera, que de hecho quedó afuera, y en las últimas fotos y en los últimos gestos están apareciendo, por lo menos en la capital, en Ushuaia, Melella con el intendente Boto, y Melella en declaraciones públicas apuntalando o reforzando tanto la reforma estatuyente y dando guiños muy explícitos en favor del posible tercer mandato del intendente Boto. Claro, es como que problemas tienen todos, ¿no? Tenemos todos, pero los partidos políticos en especial. En el caso del peronismo, del Frente de Todos, hay que ver
cómo termina el proceso de la reforma de la Carta Orgánica, porque si sale como quiere el intendente Boto, y creo que también como quiere Melella, ahí habría un ordenamiento natural. Yo creo que si Boto tiene la posibilidad de una nueva reelección, verá con buenos ojos ir por ese camino y que Melella sea candidato a gobernador y no le disputará poder en la gobernación, aunque eso todavía no se sabe, ¿no? Ahora, si el proceso de la reforma de la Carta Orgánica no sale bien, en términos de que no se aprueba la reelección, ahí la obligación de confrontar de votos sería todavía más importante y ahí quizá tengamos otro escenario. Eso por el lado del Frente de Todos, por el lado de Cambiemos, bueno, los problemas que decíamos recién, ¿no? ¿Qué va a hacer el MPF? ¿Cómo se va a integrar el MPF si se integra Cambiemos? ¿Qué condiciones va a pedir? ¿Quiénes serían los candidatos o el candidato intendente de Cambiemos? Porque el MPF en ese sentido tiene gente con expectativas a hacerlo. Uno imagina a la actual vicegobernadora como posible candidata a intendente, y también, o intendenta, y también Ricardo Garramuño podría aspirar a ese lugar. O sea que los dos partidos o las dos fuerzas más importantes tienen mucho que resolver. Lo que nosotros estamos analizando es el escenario este general, y además estamos analizando la falta de discusión de todo esto en público, que quizá es lo más importante. Nos faltó decir que es muy llamativo cómo se hace oposición nacional desde Tierra del Fuego, pero no se hace oposición interna en Tierra del Fuego. O sea, los partidos políticos se diferencian mucho por los temas nacionales, los que están aquí en la provincia, pero discuten poco sobre política judicial, sobre la OSEF o sobre los temas de interés que tenemos en la provincia. Eso es muy increíble, ¿no? Uno a veces tiene ganas de decirle, bueno, está bien lo que opinás de el acuerdo con el FMI, pero ¿por qué no opinás también sobre las decisiones que se están tomando acá en Tierra del Fuego, ¿no? Sí, eso hay dos cuestiones que son muy llamativas. Son antikirchneristas afuera digamos, al norte del Estrecho de Magallanes, por decirlo de Claro. alguna manera, claramente, pero en Tierra del Fuego han formado esta mayoría automática o este macroacuerdo que acompañan al gobernador Melella, que él explícitamente festeja y celebra las posiciones políticas y las decisiones, tanto del presidente Alberto Fernández como de la vicepresidenta Cristina Fernández. Entonces, legisladores, opositores en la legislatura, digo, básicamente los radicales, uno lee sus posicionamientos contrarios hacia el afuera y acá acompañan hacia el adentro. Eso por un lado. En el caso del concejal Branca, él ya reconfiguró, él era parte del espacio que llevó al intendente Boto a su reelección, integraba este bloque de 4 en el Consejo Liberante, ahora se salió, pero lo que bien explicás vos es que no hay ni un proceso de rendición de cuentas ni de comunicación pública. Nadie nos dijo, miren, nos vamos a sumar al gobierno, o lo vamos a acompañar, porque el gobierno tiene ejes programáticos definidos y hemos, digamos, acordado determinada línea. Lo que es evidente que hay un acuerdo bajo mesa. No sabemos en qué términos, qué beneficios le traen a quienes han acordado, pero sin duda hay conversaciones que son privadas sobre asuntos públicos y pasan todos los frentes. Bueno, allí, cuando hicieron campaña en el 2019 diferenciándose, yo recuerdo Vilota diciendo que Melella explique cómo vamos a vivir mejor, y ahora Vilota funciona como uno de quienes sostiene este espacio que se autodenominó Vivir Mejor. Bueno, nadie dio una explicación pública. Lo preocupante es que hablan con los electores y con las electoras solamente cuando hay elecciones. Sí, o por las redes sociales, ¿no? A mí me gustaría cerrar eh, con esta idea. Cuidado porque la oposición, aunque no tenga digamos, una forma, aunque no se la vea en términos dirigenciales, existe en términos sociales.
O sea, hay una cantidad de gente, uno habla con las personas que viven aquí, los que les interesa la política, y ellos sí tienen un discurso opositor, muchos de ellos encarnan un discurso opositor. O sea que hay, me parece a mí, una franja de la sociedad ávida de necesitar esa oposición. Si ningún dirigente toma esa posta, bueno, eso vamos a ver cómo se traduce en términos de votos. Y además, otra cosa, ¿qué oportunidad se pierden los dirigentes que no están ejerciendo como opositores? Porque están dejando sin ningún representante a todas estas voces que tienen opinión formada sobre cómo se están manejando las cosas en Tierra del Fuego. Así que ojalá, aún en tiempos como estos, que no son de políticas tan duras, de decisiones tan difíciles, de ajuste, etcétera, como ocurrió en otras épocas, ojalá volvamos a tener voces opositoras, porque eso hablará de una mejor calidad democrática, sobre todo. Mi última reflexión, Gabriel, y te dejo cerrar, es que el electorado mayormente eligió más opositores en la legislatura que oficialistas, 9 contra 6. Si la Sociedad de Tierra del Fuego no encuentra voces que reflejen, como bien decís vos, esa oposición, bueno, lo que va a hacer es va a buscar otros opositores, porque los que ya eligió no cumplieron ese acuerdo, ese contrato que se estableció en el 2019, en junio, cuando solamente Forja obtuvo 4 legisladores y el MOPOF 2, y la oposición logró 9. Entonces, estos espacios que han dejado vacío, si no hay cambios en el medio, en el 2023, otros partidos políticos u otros liderazgos van a ocupar esos baches que han dejado estas figuras electas, sobre todo a nivel provincial, que acordaron correrse del rol que habían asumido cumplir en principio a mediados del 2019. Muy bien, terminamos así este primer encuentro que no sabemos bien por dónde será. Usted podrá estar viendo esto en YouTube, en Twitter, en Instagram o donde termine. Nos reencontramos, si te parece, Guillermo, en el próximo Contrapunto. Hasta la semana que viene, Gabriel.